tema que yo quiero compartir con ustedes, hermanos, como se nota en esta lectura, es el tema de la dureza de corazón, causas, peligros y remedio. La dureza de corazón, causas, peligros y remedio. Como algunos de ustedes saben, posiblemente el autor de los Hebreos escribe esta carta a personas que eran de trasfondo judío, que habían profesado fe en Jesucristo, pero que estaban padeciendo diferentes grados de hostigamiento por parte de sus compatriotas por el hecho de ellos haber abandonado el judaísmo. Al abandonar el judaísmo, sus compatriotas, sus compañeros, sus amistades, sus familiares estaban hostigándoles fuertemente. Y es en medio de dicho hostigamiento que muchos de ellos, de esos que habían profesado fe, estaban sintiéndose tentados a volver otra vez al judaísmo, lo cual implicaba que un retroceso y un menosprecio a la obra de Cristo. Después que tú conoces a Cristo, tú vas a volver otra vez al judaísmo. Por eso el autor procura presentar a lo largo de toda la carta el tema principal, que es la superioridad de Cristo. Cristo es superior, ese es el tema del libro de los Hebreos. Y les hace una serie de advertencias con respecto a querer volver atrás del evangelio que ellos decían conocer, siendo esta sección una de esas advertencias. Y en el pasaje que acabamos de leer, el autor cita el Salmo 95, donde David exhorta al pueblo de Israel a que no endurezca su corazón cuando escuche la voz de Dios, como lo hicieron en el desierto. Es decir, el autor de los Hebreos cita a David, y David exhorta en el Salmo 95 a no endurecer el corazón, citando lo que sucedió en el desierto muchos años atrás. Y el autor de los Hebreos dice que esa misma dureza que se evidenció en el pueblo de Israel, tanto camino al desierto, tanto en la época del Salmo 95, podría también estar manifestándose entre la comunidad de personas ahí a la que se escribe, con los peligros que eso pudiera traer. ¿Y el peligro cuál es? El peligro de la dureza de corazón, de que se endurezcan sus corazones. Y obviamente cuando se habla aquí del corazón no se refiere a este órgano físico, sino al interior mismo del hombre, donde están nuestros pensamientos, voluntad y emociones. ¿Y qué es la dureza de corazón entonces? Dice un diccionario que en las escrituras la dureza de corazón es principalmente el rechazo persistente interior de escuchar y obedecer la palabra de Dios. ¿Qué es la dureza de corazón? El rechazo persistente interior de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Y la verdad, queridos hermanos, es que esta advertencia que se hace aquí en la carta de los Hebreos es relevante para todo creyente, para cualquier creyente, incluyendo a ustedes que están aquí hoy, incluyéndonos nosotros que estamos aquí en el día de hoy. No importa qué tantos buenos sermones ustedes hayan escuchado, no importa qué tanto ustedes hayan hecho la obra de Dios, la realidad de la dureza de corazón puede estar ahí debilitándonos espiritualmente y poco a poco apartándonos del camino correcto. Y considerando este tema, hermano, yo responderé tres preguntas que se derivan del mismo título del sermón. ¿Qué es lo que lleva a los hombres a endurecer su corazón? ¿Cuáles son los peligros de esa dureza de corazón y cuál es la cura de la dureza de corazón? Esas son las tres preguntas que voy a responder en el resto del mensaje. En primer lugar, ¿qué es lo que lleva a las personas a endurecer sus corazones? Y la respuesta, hermanos, que en sentido general, cualquier pecado en nuestras vidas puede endurecer nuestros corazones, pero especialmente el pecado de la incredulidad. Repito, cualquier pecado puede endurecer nuestros corazones, especialmente la incredulidad. Por un lado tenemos que el texto habla del engaño del pecado en sentido general, Hebreos 3:13. Y yo voy a estar viendo este texto, hermanos, no de una manera consecutiva, sino que usted va a ver que va a brincar texto aquí, texto allá, pero dentro del pasaje que acabo de leer. En el versículo 13, ¿qué dice el autor? Exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros o alguno de ustedes sea que endurecido. ¿Por qué? ¿Por el engaño de quién? Del pecado. O sea que el pecado, ¿qué hace?
endurece. Cualquier pecado en nuestras vidas que no estemos bíblicamente trabajando puede traer dureza de corazón. El pecado, hermano, nos engaña haciéndonos creer que eso que estamos haciendo tal vez no nos llevará a cometer otros pecados de mayor dimensión. Nos hace creer que podemos seguir pecando, nadie se da cuenta, y mientras tanto podemos seguir sirviendo a Dios, podemos seguir predicando, podemos seguir haciendo cualquier otra actividad religiosa y nada pasará. Nos llevará a pensar que, aunque es verdad que yo estoy en este pecado, pero yo estoy viniendo a la iglesia también. Y de alguna manera, al yo ir a la iglesia, eso como que neutraliza el efecto del pecado. Y eso es engaño. Y mientras estamos pensando así, ¿usted sabe lo que está pasando? Que usted puede estar aquí cantando, oyendo la palabra, ofrendando, pero su corazón se va endureciendo cada vez más y más y más. Y hermano, como hemos dicho, no tiene que ser un pecado visible o desagradable para tú endurecerte. A lo mejor tú tienes una amargura por algo que alguien te hizo. Alguien no te trató bien, alguien te hizo algo contigo incorrecto y tú te quedaste con eso adentro. En vez de tratarlo, en vez de confesarlo, en vez de hablarlo, te quedaste con eso callado. ¿Y qué hace esa amargura? Esa amargura va endureciendo tu corazón. Por eso la Biblia habla de la raíz de amargura. Una raíz que pasa cuando tú le echas, que crece, ¿verdad? Entonces la raíz de amargura. Y eso va creciendo y creciendo al punto de que parece que está todo bien, pero en tu corazón, para ti no es posible perdonar a esa persona. No es ni siquiera mostrar una disposición de perdón contra el que te hizo ese mal. Hermano, yo no estoy hablando de cosas extrañas, yo estoy hablando de cosas que es el día a día. Porque cuando nuestro corazón está endurecido a la palabra, fruto de nuestra amargura, hermanos, puede llegar al punto de que solamente nos quede esperar el juicio de Dios. El juicio de Dios. Hay una anécdota que yo he mencionado antes, que ocurrió en la vida de Susana Wesley y su esposo Samuel Wesley, que fueron los padres de John Wesley y Charles Wesley, los fundadores del movimiento metodista. Ellos ellos se casaron, Samuel y Susana Wesley, y tuvieron nada más y nada menos que 19 hijos. Nada más. Aquí se han casado varias personas hace poco. Ellos tuvieron 19 hijos. ¿Qué le parece? Ahora, uno de los capítulos más oscuros de la historia de la familia Wesley fue la actitud que tenía Samuel Wesley, que era un ministro de la iglesia anglicana, con una de sus hijas llamada Hetty. Eso fue, hermano, voy a mencionar algo que sucedió en el siglo XVIII, o sea, en los 1700. Ella, Hetty, se enamoró de un hombre en esa época y se escapó junto con él. Se escapó de la casa y prontamente quedó embarazada. El asunto fue que después de quedar embarazada, ese hombre rehusó casarse con ella. En esa época, imagínense. Y entonces ella, por la vergüenza del embarazo, conoció a otro hombre y apresuradamente se casó con él para poder cubrir el embarazo. Y ya ustedes se imaginan, hermanos, ella perdió el niño y el matrimonio fue un desastre. Allá decimos un tollo en Santo Domingo, no sé cómo se dice aquí, pero ¿qué es un tollo? Eso mismo, un tollo. Como suena, un desastre. Ella entonces, abandonada por ese marido, ¿qué hizo? Ella decidió regresar a la casa de su padre, humillada y arrepentida por todo lo que había hecho. Pero Samuel Wesley, a pesar de que era un ministro anglicano, no quiso perdonarla. No quiso perdonarla. Para él, eso fue una deshonra muy grande lo que había hecho. En esa época, John Wesley era asistente de su padre en la iglesia y lo asistía para predicar en alguna ocasión. Y John Wesley no entendía cómo era posible que mi papá, que era el pastor de la iglesia, no perdonara a su hija. Entonces él le tocaba predicar un domingo en la iglesia. Entonces como están ustedes aquí sentados, las personas saben lo que está pasando. Y se para John Wesley
a predicar que le tocaba y él comenzó a hablar acerca de, él trajo un sermón, hermanos, yo quiero hablarle a ustedes acerca del perdón de Dios. El perdón de Dios. Y él comienza a hablar, Dios nos perdonó, somos todos pecadores, Cristo nos perdonó. ¿Dios te perdonó? Sí, nos perdonó. Entonces, si Dios le perdonó, papá, perdonó a su hija, ¿cómo te hace eso? Ahí. Samuel Wesley, le decimos a Santo Domingo, se cogió un pique, o sea, se molestó, se enojó tanto y amonestó a su hijo y le dijo que no volviera a hacer algo así. Y John se quedó como inquieto, pero ¿cómo es posible? Hablándole del perdón y que no lo hizo. Entonces le dijo, lo que pasa es que yo fui muy directo. ¿Y cómo yo traigo un sermón del perdón de Dios así tan a la clara? Yo tengo que ser como más sutil, más sutil. El domingo siguiente entonces volvió a predicar a John Wesley. Y ahí está, hermano, la iglesia. Ahí está Samuel Wesley. Ahí está John en el púlpito. Y, hermano, yo quiero hablar del tema de no juzguéis unos a otros. No juzguéis unos a otros. Hermano, no debemos de juzgarnos, porque todos somos pecadores, ¿no? Y al final papá no juzga a su hija. Hermanos, esta anécdota que suena jocosa, al final sin embargo fue triste, porque Samuel Wesley fue tan fuerte el pique que cogió, la molestia, que por mucho tiempo entonces no le habló a su hijo. La realidad es que al final Samuel Wesley nunca perdonó a su hija, porque la amargura endureció tanto su corazón que no le valió los sermones de su hijo acerca del perdón para que él lo pusiera en práctica en esa situación, porque había caído en el engaño del pecado, porque el pecado endurece el corazón. Ahora, hermano, el texto nos dice que no solamente el pecado en sentido general engaña, sino que engaña, endurece, sino que la incredulidad de manera particular, el pecado de la incredulidad. Hebreos 3:12 dice: tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de ¿qué? Incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 19: vemos pues que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad. O sea que el principal pecado conectado con la dureza de corazón es la incredulidad. Es que realmente no creemos de corazón lo que la palabra nos dice y eso nos lleva a resistirnos a la misma. Por eso es que lo contrario a la incredulidad, ¿qué es? La fe. Cuando la persona escucha la palabra y no ejerce fe, ¿qué pasa? La palabra no le aprovecha. Mire, aunque sea un ángel que esté aquí. Dice Hebreos 4:2, pero la palabra que ellos oyeron, los judíos, los israelitas en el desierto, no les aprovechó. ¿Por qué? Por no ir acompañada por la fe. O sea, ellos oyeron la palabra de ellos, de una manera milagrosa, sobrenatural, pero no le hizo nada. ¿Por qué? Porque no había fe en ellos. Y hermanos, la incredulidad es un pecado que alimenta otros pecados. Y una cosa se conecta con la otra. Tú realmente no le estás creyendo de corazón a Dios de que ese pecado sexual oculto que tú tienes será para tu desgracia y tu destrucción. Tú no lo crees. ¿Tú crees que se lo puede mantener ahí? Tú no estás creyendo lo que dice la palabra, hacia dónde eso te puede llevar. Tú no estás creyendo la escritura cuando te dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y que dicho amor extravió a muchos en cuanto a la fe. Pero en el corazón tú no lo crees. En el corazón tú dices, no, pero a lo mejor me puede gustar un poquito y no me va a hacer nada. ¿Qué es eso? No creerle a la palabra de Dios. Y es posible que tú hayas visto la tragedia de algunos pecados que hemos mencionado y otros en otras personas, pero en el fondo tú piensas que tal vez contigo no va a ser igual. Mira cómo terminó fulano, sultano, pero tal vez conmigo no va a ser así. Total, hasta ahora yo he seguido en este camino y hasta bien me está yendo. Ahora que me está yendo bien y yo estoy cumpliendo con el Señor. Mi hermano, esa forma de pensar no es otra cosa que el engaño del pecado de la incredulidad. Y tarde o temprano verás las consecuencias del mismo. Y eso nos lleva a la segunda pregunta de nuestro pasaje. Ya hemos visto qué pecados lleva a la persona a endurecerse. En segundo lugar, ¿cuáles son las consecuencias
de la dureza de corazón. Y yo quiero mencionar 4 que podemos deducir del mismo texto. Por un lado, la dureza de corazón es como un círculo vicioso, trae más dureza de corazón. O sea, la endureza, ¿qué trae? Más dureza. El pasaje nos dice que Dios le habló constantemente a Israel. ¿Y qué hicieron ellos? Que se endurecieron provocándole al Señor. Lejos de ablandarse su corazón, a ellos les sucedió como Faraón. Deja ir a mi pueblo. No. Deja el juicio. Deja ir a mi pueblo. ¿Y qué pasaba? Que se endurecía cada vez más y más. Aunque por fuera aparentamos estar en los aspectos eternos de la religión, sin embargo de corazón estamos cada vez más duros. Y esa condición, en el caso de los israelitas en el desierto, se prolongó por 40 años. Y por eso dice el texto, siempre se desvían en su corazón y no han conocido en mis caminos. Y lo sorprendente, hermanos, es que lo que debería ser un instrumento para enternecer el corazón, que es la palabra, termina siendo un instrumento para endurecerse más. Se predica la palabra y sale más duro de lo que escuchó. Porque la dureza de corazón trae más dureza. Pero en segundo lugar, la dureza de corazón trae apostasía. Apostasía. Hebreos 3:12. Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de entre ustedes haya un corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Hermanos, yo quiero que ustedes vean, esto no es que yo hablo bonito, feo. Yo quiero que vean lo que es la palabra, lo que está diciendo, lo que dice. ¿Qué trae la dureza? El apartarse del Dios vivo. Y hermano, qué penoso y triste ver personas que a lo mejor tuvieron años con nosotros en la membresía de la iglesia, de esta o de cualquier otra iglesia, y cómo por el engaño de algún pecado en particular y cómo la incredulidad que entró a sus vidas los llevó primero a apartarse de sus corazones, en sus corazones, y luego terminan apartándose de la iglesia y en muchos casos abandonando el cristianismo mismo. Qué penoso es ver eso. Eso no significa que un creyente verdadero pueda perder su salvación, porque dice Hebreos 3:14 ahí mismo, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra seguridad. O sea, esa es la prueba de que hemos sido hechos partícipes de Cristo, que retener hasta el fin. Ahora, hermanos, es una lucha. O sea, la perseverancia no es algo automático, es una lucha. No importa el tiempo que tengamos como miembros de la iglesia, ni lo que hayamos hecho, ni si ofrendamos. Hay hermanos, y a mí me encanta a veces escuchar, porque uno se edifica de historias que hacen de cómo las cosas que hicieron cuando se convirtieron, y lo arrojados que eran, y cómo tomaron riesgos, y cuentan una historia que tú dices, wow. Pero a veces algunos hermanos se quedan ahí en el pasado. Y todo lo que hablan es de lo que hacían hace 20 años. Cuando se convirtieron hace 20 años. O hace 15 años. Mira, no importa lo que tú hayas hecho. La Escritura nos dice que todos nosotros debemos examinarnos si estamos en la fe. Segunda de Corintios capítulo 13. De modo que si no estamos perseverando en el camino de la fe, eso pudiera ser una señal de que no ha habido una conversión verdadera en nuestras vidas. De hecho, la anécdota que yo conté de Samuel Wesley, por esa actitud que él tuvo y por otras que él asumió, hermanos, muy posiblemente su problema fue que ese señor nunca conoció la gracia de Jesucristo. No importa que fuera ministro ni pastor. Él no quiso perdonar a su hija. ¿Y qué dice Cristo? Que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Él lo perdonará. No importa quién sea. O sea que la dureza de corazón, ¿qué trae? Más dureza, pero trae también el peligro de la apostasía, el peligro de apartarse del Señor. En tercer lugar, la dureza de corazón trae el juicio temporal de Dios. El juicio temporal de Dios. ¿Cuál fue el juicio temporal que recibió Israel? Que no entraron a la tierra prometida. Dice Hebreos 3:11, juré, mira, no entrarán en mi reposo, que era la tierra prometida. Hebreos 3:19, vemos pues que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad. ¿Y cuánto, hermanos, lamentó el pueblo cuando quiso entrar entonces y ya era demasiado tarde?
Porque, hermanos, la dureza de corazón y la incredulidad en nuestras vidas tendrá consecuencias. Tendrá consecuencias. Algún día nuestro pecado nos alcanzará. Y, hermanos, hay situaciones que a veces nos pasan, que uno dice, Señor, ¿qué me estará diciendo? Pero hay cosas que pasan, nos han pasado, a mí me ha pasado, que yo digo, no, esto fue la mano del Señor. Esto fue el juicio del Señor, esto es la disciplina del Señor. Como una vez que a mí me pasó, recuerdo, estando todavía en el bachillerato, high school, aquí le dicen, y recuerdo que habíamos como 60 alumnos había en ese curso, y cuando estaban repartiendo las notas de unos, que el director iba y las repartía con todas las materias, yo de repente vi mi nota, wow, todas en A, o sea, más de 90. Y de repente yo me puse a ver a los compañeros. Este le fue mal, este le fue mal. Este sacó un rojo. Un rojo era cuando era menos de 60. Usted sabe, este un rojo. Y yo dije, wow. Y miro a la gente. Y, Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. No que lo dije así exactamente, pero en mi corazón, hermanos, o sea, me llené de altivez. Y me sentí superior a los demás. Adivinen qué me pasó. Hermano, el siguiente mes me di una partida, como decía, y saqué 2 rojos. Y yo recuerdo, hermano, cuando yo vi esa nota, así que me quedé así como, no se queda como que algo que uno no lo cree, como, y ahí dije yo, wow, definitivamente ese fue el juicio de Dios, la disciplina del Señor. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero, porque eso te humilla, pero ¿cuál es mi punto, hermanos? Que la dureza, el tener un corazón pecado, no arrepentido, ¿qué va a traer, hermanos? El juicio de Dios, la disciplina de Dios. Porque dice la palabra que nuestro pecado nos alcanzará. Ahora, hermanos, hay algo peor que el juicio de Dios, el juicio temporal de Dios. Y eso es, en último lugar, el peligro de la dureza de corazón, y es el juicio eterno de Dios. Porque esto es algo temporal. Que te haya ido bien o mal en una materia, eso es temporal. Pero el juicio de Dios eterno, que es la exclusión del reposo eterno de Dios, del reposo definitivo del pueblo de Dios. Hermanos, este reposo del que habla el autor, refiriéndose a la entrada de la tierra de Canaán, a la que también se añade y se conecta con el reposo de Dios en la creación, en el capítulo 4, versículos 3 al 7, es una representación del reposo definitivo que tendremos el pueblo de Dios. Y los cristianos, dice la palabra, ya entramos en ese reposo por medio de Jesucristo. Dice Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré ¿qué? Descansar. Tomen mi yugo sobre vosotros, sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso para nuestras almas. O sea que los cristianos entramos parcialmente en ese reposo. ¿Y por qué digo parcialmente? Porque llegará un momento, hermano, que será algo plenamente. Algún día cuando el Señor vuelva. Dice Hebreos 4:3, porque lo que hemos creído entramos en ese reposo, pero, versículo 9 de Hebreos 4, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado como Dios reposó de las suyas. Hablando, pienso que es de Jesucristo. Y el endurecimiento de corazón puede terminar excluyendo a una persona de entrar a ese reposo que disfrutaremos, llevándolo ¿a dónde? A la condenación. ¿Por qué? Porque con su dureza de corazón demostró que nunca había estado en el camino, como dijimos hace un momento. Esto es algo serio. Ser excluido definitivamente del reposo eterno. ¿Por qué? Por causa de nuestra dureza de corazón. Por eso dice Hebreos 4:1, por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. O sea, el autor le está hablando, hermano, a un grupo de creyentes, de gente que profesa la fe, y le dice, miren, cuidado, no sea que alguno de ustedes parezca que no ha alcanzado y quede excluido definitivamente del reposo eterno de Dios. Ahora, hermanos, no todo es oscuridad en este sermón. Lo bueno de todo esto es que hay remedio para la dureza de corazón. Hay remedio. Eso nos lleva a la tercera y última pregunta. ¿Hemos visto por qué las personas endurecen su corazón?
los peligros de la dureza de corazón. ¿Cuáles son los peligros? Ahora vamos a ver cuál es el remedio contra la dureza de corazón. Y el mismo, vamos a decirle así, que es un remedio que tiene tres partes, tres componentes. Tú quieres luchar contra la dureza del corazón, tú quieres evitar que tu corazón sea endurecido, ten en cuenta estas tres cosas. En primer lugar, de acuerdo al texto, escucha nuevamente la voz de Dios pidiéndole que te dé un corazón sensible y sobrio. Escucha nuevamente la voz de Dios pidiéndole que te dé un corazón sensible y sobrio. ¿Tú sientes que está endurecido? Señor, dame un corazón sensible y sobrio al escuchar tu voz. El pasaje que leímos de Hebreos 4:1 dice: por tanto, temamos. O sea, a creyentes se le dice: temamos. Hermanos, debemos exponernos a la voz de Dios. Debemos sentarnos a oír la voz de Dios. Porque la voz de Dios, hermanos, es autoridad. Sí, porque es la palabra de Dios. Si el predicador predica fielmente el texto, entonces, hermanos, Cristo es que está hablándole a su pueblo. Y cuando las mismas son predicadas fielmente, ¿qué debemos hacer? Temer y tomar en serio lo que ahí se dice. Y claro, hermanos, por eso es que es importante que un creyente esté bajo la sombra de un ministerio donde el que se para en el púlpito sea una gente que no vaya a hablar de sus propias ideas. Hermano, ¿qué le parece esto? Y aquello y lo otro, que siempre me ha funcionado. No, hermano, debe ser una persona que sea fiel a la enseñanza de las Escrituras. Porque las personas que van a la iglesia queriendo escuchar un mensaje motivacional no obtienen ese beneficio. A escuchar predicadores que se paran a exponer sus propias ideas y hacerte sentir lo campeón que tú eres. Óyeme, tú eres un campeón. No te preocupes, mantente así, que si sigues así vas a vivir tu mejor vida ahora. Sí, va a ser mejor ahora porque después va a ser peor. Pero hermanos, al igual que no siempre la medicina que necesitamos es la que más nos gusta, ¿verdad que no? Normalmente las medicinas son muy malas. De igual manera, el alimento espiritual que los pastores tenemos que traer a la iglesia no necesariamente va a ser el más popular. Oye, yo vine aquí como wow, después de una semana tan cargado para recibir y lo que me están hablando del pecado y de esto, aquello. Sí, porque esa es lo que va a traer bendición a tu alma. Una predicación bíblica será el resultado de un correcto y profundo estudio de la Escritura de parte del predicador. Y debe ser explicado y aplicado a la vida de los creyentes, llevándolo constantemente a Cristo. Cuando tú estás bajo un ministerio así, te garantizo que tú escucharás cada domingo la voz de Dios. Y te tengo una buena noticia, tú estás aquí en un ministerio así. Dale gracias a Dios porque eso no abunda. Dale gracias a Dios y presta atención a lo que se te predica desde este púlpito. Y cuando tú escuches la voz de Dios, dice el texto, escúchala con temor. ¿En qué sentido con temor? Bueno, hermanos, hay un sentido muy real en que los creyentes, dice la palabra, hemos sido librados del temor. Pero también, y oigan esto, porque para mí entenderlo yo tuve como que prestar como un poco de atención. Existe un tipo de temor que es legítimo que los creyentes tengamos si vemos en nuestras vidas algún rasgo de la dureza de corazón de la que yo estoy hablando. Y también debemos tener temor si vemos eso que en nuestra comunidad o en la iglesia. Y para mí, hermano, la mejor explicación fue la que escuché una vez del pastor John Piper. Él escribió lo siguiente. Y escuchen esta anécdota, un poco larga, pero para mí me ayudó a entender bien este punto. Dice Piper, cuando ustedes eran pequeños, su padre y su madre les decían muy firmemente, no corran en la calle, agárrate de mi mano. ¿A quién le decían eso cuando chiquitos? Levanten la mano. A todos, ¿verdad? ¿Y por qué los papás le decían eso a uno? Porque hay peligro en la calle. Un carro te puede atropellar y matarte. En otras palabras, lo que tu papá te decía era, teme el correr en la calle. Teme el correr en la calle. ¿Pero qué significa? Eso significaba que yo no podía divertirme en el patio de la casa, en la acera, en los parques. No.
De hecho, dice, la mayoría del tiempo ustedes ni pensaban de lo peligrosa que era la calle. ¿Quién estaba pendiente a eso? Solo cuando se acercaban a la calle y quizá cuando la pelota se iba para la calle, o quizá cuando alguien te tentaba a correr cruzando la calle, digan, crúzala, crúzala. Cuando no debían hacerlo, en ese momento ustedes tenían que sentir temor de la calle. El resto del tiempo, el temor a la calle los mantenía jugando en lugares donde no tenían que sentir ningún temor. ¿Se entendió? Así es como ocurre con el temor a la incredulidad. Ustedes no viven constantemente sintiéndose mal, solo experimentan esa mala sensación cuando aparecen en sus vidas esas tentaciones a desconfiar de las promesas de Dios. Entonces ahí hay que tener temor. E incluso entonces dice, utilizan esa mala sensación de temor. ¿Para qué? Para correr hacia el patio seguro de la bondad y de las promesas de Dios. Así que la vida cristiana normal es consciente del terrible peligro de la incredulidad, pero no para vivir paralizado o aterrorizado en ella, sino que se vive en fe. El temor solo surge cuando la fe comienza a debilitarse y solo se manifiesta el tiempo suficiente para hacernos volver a la valentía apacible de la fe. Wow, hermanos, qué explicación. De modo que, en primer lugar, pídele a Dios que te dé un corazón sensible y que te dé ese temor que te mantenga lejos del pecado para vivir en el gozo de la seguridad del Señor. En segundo lugar, la segunda parte del remedio. ¿Te acuerdas? Es un remedio en tres partes. Ya dijimos primero, escuchar la voz de Dios con voz sensible. Segundo, vive en el contexto de una comunidad que esté comprometida con el beneficio espiritual los unos por los otros. Vive en el contexto de una comunidad que esté comprometida con el beneficio espiritual los unos a los otros. Dice Hebreos 3:13. Antes, exhórtense los unos a los otros. Repito, antes, exhórtense. ¿Quiénes? Los unos a los otros. O sea, así como ahorita, hace un rato ustedes estaban saludándose unos a otros. Exhórtense los unos a los otros mientras todavía se dice hoy. O sea, mientras todavía hay chance. No sea que alguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, nosotros todos, incluyendo al pastor, incluyéndome a mí, necesitamos una comunidad de creyentes, sobre todo en el contexto de una iglesia local en la cual los hermanos se exhorten los unos a los otros como un mecanismo correctivo y hasta preventivo para que no seamos engañados por el pecado. Si estuviera solo, hermano, el pecado me engañara. Porque hay cosas que yo no veo, pero el otro lo ve. ¿Y cuál es el problema con esto? Y resulta que hay 5 hermanos viendo el problema y tú no lo ves. ¿Cuál es la solución? Es exhortar unos a otros. Hermanos, la palabra de Dios la Biblia es la palabra de Dios y nunca pasará. Y ella dice que para perseverar necesitamos exhortarnos los unos a los otros. Si no lo hacemos, seremos seducidos por el engaño del pecado. Ahora, hermanos, eso es muy bonito decir, ay, exhortando unos a otros. Ay, cuando tú ves a algún hermano y a ti es que te toca, ¿verdad?, exhortarlo. Eso no es tan lindo, ¿no? Por eso es que hay gente que prefiere mantenerse en el plano superficial en las relaciones con creyentes. Hey, hermano, ¿cómo estás? Aquí en Victoria. Todo el tiempo en Victoria. No, hermano, eso es superficial. Yo te imploro, mi hermano, que tú escuches la voz del Espíritu Santo hoy. Y busques hermanos y le ore a Dios por hermanos que puedan exhortarte en cualquier área de tu vida. Sea en contextos formales, grupos pequeños, informales, tú a tú, como sea. Pero que Dios te dé hermanos así. Porque si te lo da, mira, óyeme, te sacaste la lotería. No es que yo juego por si acaso, es una expresión. Uno tiene que tener cuidado con las expresiones, ¿verdad? Y sobre todo en otro país. Tú dirás, ay, pero es que yo no encuentro hermano así. A mí nadie me dice nada. Pregúntate si es que hay alguna actitud en ti que hace que a los hermanos se les haga difícil acercarte. Porque mire, no, mira, dime lo que tú ves. Pero cuando lo dices, ay, mi madre, ¿para qué lo dije? No, pero ven acá, pero tú quieres que te lo diga o que no te lo diga. Entonces pídele a Dios que te dé
un corazón de verdad escucharlo. Y si a lo mejor tú no lo ves así exactamente como no lo veo, dale la gracia y examínate. A lo mejor no es así un 100%, pero quizás un 40% o un 30%. Dale la gracia. O a lo mejor Dios te lo está diciendo para evitar que caiga en eso. Pero qué bendición es tener hermanos así. Que tú tengas hermanos que te digan las cosas y tú también ser una parte activa en eso. Porque hermano, esto no es un club. Si tú crees que la iglesia es un club social, viniste al lugar equivocado. Aquí viene, hermano, a perseverar, a exhortarnos ante la realidad de las realidades eternas de las que estamos conscientes. Por eso alguien decía, necesitamos ese ministerio de animarnos unos a otros. Esa, hermano, es la verdadera amistad cristiana, que nos ayuda, que nos confronta, que nos ayuda a evitar a caer en el enfriamiento. Y hermanos, una última cosa, esa exhortación, hermanos, recíbelo aunque venga de un hermano humilde de la iglesia. Aunque venga de un hermano que, pero hermano tiene poco tiempo que llegó. O este hermano no sabe tanto. Hermano, cuidado. Porque Dios te puede estar hablando por quien sea. Porque Dios es Dios. Y Él se agradece un corazón contrito y humilde. Y que tiembla ante su palabra. Recíbelo de quien sea, hermanos. Y dale gloria a Dios. Y anima, hermano. Y mira, hermano, gracias. Y vuelve y me lo dice si tuvo otra cosa más. Y finalmente, hemos dicho que en ese remedio está escuchar la voz con corazón sensible y tierno. Vivir en un texto de comunidad en la que nos exhortemos unos a otros. Finalmente, aplícate el evangelio de Cristo, recordando lo que ya tienes mientras te esfuerzas en llegar a la meta. Aplícate de nuevo el evangelio de Cristo, recordando lo que ya tienes mientras te sigues esforzando la meta. Dice Hebreos 4:2, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó. ¿Por qué? Por no ir acompañada por la fe de las que lo oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en ese reposo. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Recordar eso que tú has creído. La palabra de Dios no les aprovechó a algunos por no venir acompañada de la fe. Que esa fe, ese evangelio que nos lleva a creer, a entrar en ese reposo ahora en Cristo y entrar en reposo eterno. Y hermanos, dice Hebreos 4:10, el que ha entrado en su reposo, el mismo ha reposado sus obras como Dios reposó de las suyas. Ya entramos por medio de Cristo ese reposo. No hay nada más que añadirle a la obra de Cristo. Él todo lo pagó por amor a nosotros. Pero debemos, una vez hemos sido aceptados, esforzarnos por seguir corriendo la carrera. Hermano, es una carrera difícil por momentos, pero es la carrera que nos llevará al reposo eterno, a la ciudad celestial. Si no lo hacemos, caeremos en ese patrón de desobediencia. Por eso dice el autor, y así concluye, por tanto esforcémonos por entrar. Pero venga, pero tú no me dijiste que ya yo estoy dentro. ¿Y para qué me voy a esforzar? Porque en un sentido estamos, pero todavía no estamos. Seguimos en la carrera. Y hermanos, mi deseo para con todos ustedes es que todos los que estemos aquí vivamos en esa doble realidad. La realidad de que hemos creído en Cristo y seguimos creyendo en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo por todos nosotros. Y la realidad de que nos esforzamos cada día en esa batalla espiritual, en esa carrera agonizante para llegar a la meta. Y que en la medida en que sigamos conociendo más de las Escrituras y haciendo más la obra de Dios, lejos de enorgullecernos, hermanos, eso nos ayuda a ser más humildes, más amantes de Cristo y su palabra y mejores instrumentos del Señor para el avance de su reino. Si tú estás aquí y no te has arrepentido, mira, teme a la luz de las cosas que hemos dicho. Porque tú no sabes cuándo va a ser la última hora, la oportunidad. No sabes cuándo vas a morir. Y Dios en su misericordia te está permitiendo, concediendo que tú escuches la palabra el día de hoy. Hay esperanza para ti. Hay esperanza. Confía en Jesucristo. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados para que goces del reposo eterno que Dios nos da ahora y del reposo eterno en la eternidad. Y mis hermanos, yo quiero concluir. O sea que yo estoy predicando a una hora que yo nunca predico. Yo ni sé ni qué hora es, ni sé qué tiempo tengo, porque los cultos ya son a las 11. Entonces aquí comienzan los cultos a la hora que terminan allá.
O sea que si me pasé, perdónenme, yo como quiera me voy. El problema ya de ustedes. Y yo no sé si el pastor me quiere volver invitado, o sea que yo por si acaso voy a terminar lo mío aquí. Yo quiero terminar, hermanos, con esta cita que aparece en el final del libro del Progreso del Peregrino. Muchos de ustedes conocen este libro, ese peregrinaje de este señor llamado Cristiano, una forma figurada, y cómo en el camino él tiene que luchar con pecados que son personajes, el señor Gula, el señor lascivia, el señor codicia, y se acompaña de personas también con nombres de virtudes. Recuerden que él andaba con un compañero que se llamaba Fiel, los que han leído el libro, y los que no lo han leído, léanlo, porque vale la pena. Fiel es muerto, pero después conoce a otro amigo que se llama Esperanza, y ahí están Cristiano y Esperanza. Y, oye, hermano, es un libro que te mantiene así como, y ahora esto, y ahora qué hay, y cuándo qué, hasta que finalmente, hermano, después que ha pasado de todo, dice la historia, y Bunyan lo cuenta de la siguiente manera, que ellos llegaron a un lugar, los peregrinos, y comenzaron a ver la puerta de la ciudad celestial. El único problema era que había un río por el medio y no existía ningún puente para poder cruzar ese río, y el río era muy profundo. Y dice que los peregrinos se asustaron mucho, pero los hombres que los acompañaban le dijeron: tienen que cruzar ese río o no podrán llegar a la puerta. Y ellos preguntaron: pero no hay otro camino. Sí, pero solo se les permitió pasar a él 2 personas desde la fundación del mundo, a Enoc y a Elías. Dios se lo llevó. Así sí es bueno. Y no se le permitirá a nadie más hasta que suene la trompeta final. Entonces Cristiano y Esperanza le preguntaron a esos hombres si el agua tenía la profundidad en todas las partes, la misma profundidad, y se les dijo que no, y que, oigan esto, ellos iban a encontrar el agua más o menos profunda dependiendo de la fe que tuvieran en el rey del país donde iban, y que ellos no podían ayudarle en este caso. ¿Están entendiendo, verdad? Ellos se decidieron pues a entrar en el agua, pero apenas lo habían hecho, cuenta la historia ficticia, que Cristiano comenzó a sumergirse, comenzó a ahogarse, y le clamó a su buen amigo Esperanza: me anego en las aguas profundas, todas sus ondas y sus olas pasan sobre mí. Pero dice que la Esperanza le dijo: ten buen ánimo, hermano, yo siento el fondo y es bueno. Ay, amigo mío, le dice Cristiano, los dolores de la muerte me han rodeado y no veré la tierra que fluye leche y miel. Y en ese momento cayó sobre el Cristiano una gran oscuridad y espanto, de tal manera que ni podía ver lo que estaba delante. Perdió también en buena parte sus sentidos. Todas las palabras que pronunciaba daba a entender que sentía horror y tenía temores de morir en aquel río y nunca entrar por la puerta de la ciudad celestial. Le venían pensamientos molestosos de los pecados que había cometido, tanto antes como después de haber comenzado su peregrinaje. Mucho trabajo le costaba, por tanto, a Esperanza mantener la cabeza de su hermano fuera del agua. Algunas veces se le sumergía enteramente, después de lo cual salía casi medio muerto. Trataba pues Esperanza de consolarlo diciendo: hermano, veo la puerta y a los que allí están esperando para recibirnos. Pero la respuesta de Cristiano fue: es a ti a quien esperan. Tú has sido siempre Esperanza desde que te he conocido. Ay, seguro que si yo le fuera acepto, ahora se levantaría para ayudarme, pero mis pecados me han traído a este lazo y me han abandonado en él. Hermano mío, le respondió Esperanza, estas aflicciones y molestias por las cuales tú estás pasando en estas aguas no son en absoluto señal de que Dios te haya abandonado, sino que se te envían para probarte y para que recuerdes lo que anteriormente has recibido de sus bondades y vivas de Él en medio de tus aflicciones. Estas expresiones, dice la historia, dejaron muy meditabundo a Cristiano, y por eso Esperanza, para animarlo, le pegó un grito y le dijo: hermano mío, ten ánimo, que Jesucristo te sana. Y al oír esto, Cristiano volvió en sí, prorrumpió a gran voz: sí, ya lo veo. Y oigo que me dice: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por las aguas no te anegarán,
Y con estas palabras volvió en sí, se reanimó. Esas palabras le dio un ánimo y comenzaron mutuamente a exhortarse. Y ya el enemigo nada podía hacer contra ellos, de manera que los dejó como si estuviera encadenado hasta que hubieron pasado el río. La profundidad de este iba disminuyendo y pronto encontraron ya el terreno donde hacer pie, acabando así de cruzarlo y entrando finalmente, hermanos, a la puerta de la ciudad celestial. Hermano, ese es tu camino, ese es tu recorrido y el mío. Y yo le oro al Señor de que sigamos corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. La que tú tienes, la que yo tengo. Yo no sé por cuántas cosas tú estás pasando hoy. Por lo que he escuchado, han pasado aflicciones en estos tiempos, pero, hermano, independientemente, debemos seguir en el camino. Debemos de esforzarnos en el camino. Debemos de correr el camino y debemos de hacerlo con paciencia. Debemos de hacerlo con un corazón sensible para seguir aborreciendo el pecado y para seguir perseverando en la carrera de la fe, con los ojos puestos en Jesús. Y ya sea que Cristo vuelva o que la muerte nos encuentre primero, todos los que estamos aquí podamos decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia que el Señor juez justo me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y como aman su venida, están perseverando en esta carrera de la fe. Hermanos, que el Señor les bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Úsala con poder en este día, Señor, para edificación de tu pueblo, para salvación de los que no te conocen. Bendice esta iglesia, Señor, bendice a su pastor, bendice a sus líderes. Prospéralo, Señor, en medio de todo, y que podamos ver este candelabro, Señor, ardiendo, Señor, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.